その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 24. Un arma es una herramienta, y si es hermosa, entonces es hermosa porque es útil. Una espada que no pudiera cumplir con su función sería fea a mis ojos por hermosa que sea su forma, ni siquiera si estuviera adornada con las más finas joyas y el grabado más intrincado. Runon, Brisinga Shirou estaba en la cima de una colina desolada. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como humo, y el suelo estaba tan árido como cualquier desierto. Un fuerte viento se levantó y sopló polvo en los ojos de Shirou y levantó el brazo en un intento de mantener la arena de sus ojos. La ráfaga se detuvo un momento después y Shirou bajó el brazo. Hubo un sonido como cristal rompiéndose y un destello de luz reflejada. Shirou miró su brazo y vio que su antebrazo derecho estaba repentinamente cubierto de metal, los extremos de las espadas salieron de donde debería haber estado su carne. En un destello de agonía, el resto de su brazo derecho estalló en más puntos de metal. Luego su espalda. Luego su brazo izquierdo. Shirou se tambaleó por el dolor, y fue solo entonces cuando se dio cuenta de que estaba gritando. Más y más puntos de metal brotaron de su cuerpo y se derrumbó en el suelo, su grito se prolongó hasta la eternidad en el desierto desolado que lo rodeaba. Shirou se despertó de repente. Por un momento, apenas se atrevió a respirar. Luego se giró lentamente de lado y se sentó. Se echó hacia atrás en la manga y examinó la carne sin marcas y sin daños de su brazo. Fue un sueño, ¿verdad? Se preguntó a sí mismo. Se dio un momento más para asegurarse de que no estaba a punto de explotar en un trozo de metal irregular. Luego se levantó y procedió a vestirse. Sin embargo, hizo una pausa mientras se ponía la camisa. ¿Mi camisa huele a agujas de pino? Pensó e inhaló profundamente. Efectivamente, había un leve, pero inconfundible aroma a pino proveniente de su ropa. Examinó su tocador e hizo otro descubrimiento interesante. Tenía más ropa de la que tenía cuando se fue a dormir. La ropa que había sido ensangrentada y rasgada en las peleas con Caster y Archer había sido reparada, limpiada y planchada en seco sin problemas antes de meterla en su tocador. Una investigación adicional reveló que el uniforme que había sido cortado y ensangrentado durante su pelea con Lancer había recibido el mismo tratamiento. Shirou estaba bastante seguro de que no tenía el sueño suficiente para que alguien hubiera entrado y limpiado su ropa sin que él se diera cuenta. Y además, Sakura nunca habría entrado en su habitación sin su permiso, y ciertamente no mientras él estuviera dormido. Shirou entró a la sala y comenzó a preparar el desayuno. No pasó mucho tiempo antes de que Sakura viniera a ayudar. Buenos días, dijo Shirou. Sakura vaciló por un momento, antes de saludar a Shirou con un cortés buenos días. Shirou arqueó una ceja ante el saludo de Sakura antes de continuar. Tal vez no había dormido bien o algo así. Cuando estaban terminando la preparación del desayuno, Taiga entró en la habitación con su alegre buenos días. Buenos días, respondieron Shirou y Sakura y Saber entró, acompañado por Link. Ni Rin ni Ari entraron. Shirou supuso que Tosaka estaba durmiendo, o ella y el sirviente se habían ido a otra parte por la mañana. Shirou y Sakura colocaron la comida en la mesa, aunque la chica parecía estar evitando activamente estar cerca de Saber. Eso fue extraño. Shirou abrió la boca para intentar preguntarle a Sakura sobre eso, pero el olor a agujas de pino de su ropa hizo que algo más saliera de su boca. «Oye, Sakura», preguntó Shirou. ¿Estabas?» Se dio cuenta de que esto iba a sonar incómodo sin importar cómo lo pusiera. «¿Fuiste a mi habitación anoche? ¿Mientras dormía?» El rostro de Sakura se puso rojo brillante y apartó la mirada de Shirou. «No, yo no haría eso», dijo ella rápidamente. «Shirou», gritó Fujinere. «¿Por qué preguntas algo así?» «Lo siento», dijo Shirou. «Es solo que, algo extraño parece haber sucedido anoche, y no tengo ni idea de lo que sucedió». «¿Oh?», preguntó Taiga. «¿Y qué pudo haber sido eso?» «Mi ropa fue limpiada», dijo. Obviamente, esta no era la respuesta que se esperaba de Fujinere. «¿Eh?», preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Shirou levantó su brazo. «Mi ropa ha sido limpiada y planchada en seco». Sakura y Taiga se miraron estupefactas. «Extraño, ¿no?» «¿Qué?», preguntó Shirou. Sakura parecía avergonzada. «Empecé a hacer las tareas de la mañana, pero me di cuenta de que la mayoría de ellas parecía haberlas hecho ya».
Por eso pude venir y ayudar con el desayuno tan temprano. Pero eso no tiene ningún sentido, dijo Shirou. ¿Quién podría haber limpiado la casa y lavar la ropa sin que nadie se diera cuenta? Miró a Saber y Link. No me mires, dijo Link. Mis inclinaciones son cocinar, no limpiar. Además, tengo un sueño pesado. Saber simplemente negó con la cabeza. ¿Quizás la señorita Tosaka? Preguntó Sakura. No creo que Rin esté tan motivado, dijo Saber. Es una especie de zombie hasta que se despierta, añadió Link. Tuve una impresión similar de Ari la otra mañana. ¿Dónde está Tosaka, de todos modos? Preguntó Shirou. Echó un vistazo a los rostros de los reunidos, quienes se encogieron de hombros. Shirou dirigió su atención a Taiga, quien había estado sospechosamente en silencio durante todo el intercambio. Fujine estaba ocupada comiendo probablemente un tercio de la comida presente. Shirou le dio una mirada plana y ella le dio una sonrisa inocente. Shirou eligió faltar a la escuela ese día. Solo necesito que me dejes un poco hoy, le dijo a su maestra. No es que no quiera ir, es solo que tengo algo más importante que hacer hoy. Fujimura miró a Shirou con sospecha antes de darse la vuelta, diciendo. Como sea, sé que la única vez que no me dices nada es cuando piensas que es muy importante. Vamos, Sakura. La niña parecía que iba a discutir por un momento, pero luego se calmó y siguió a la maestra. Shirou suspiró aliviado y luego se dirigió al dojo. El golpe de Saber hizo retroceder a Shirou varios pasos. Corrigió su posición instintivamente y sostuvo su espada ante él, sus manos cayeron en la posición familiar de un agarre adecuado. Saber estaba de pie frente a él, su rostro tranquilo e impasible como siempre cuando participaban en sus combates de práctica. Shirou respiró hondo y luego cargó hacia adelante. Sus movimientos cambiaron al flujo familiar de una larga práctica y cambió la espada para que estuviera en su mano derecha. Los ojos de Saber se abrieron de sorpresa y lo esquivó. Shirou se giró con el movimiento y cortó con su mano derecha. Saber bloqueó el golpe, el impacto obligó al arma de Shirou a retroceder. Su agarre cambió a una de las dos manos para recuperar el control de la madera y contraatacó. La batalla continuó durante varios minutos más, hasta que terminó el tiempo que habían asignado para la práctica. Una vez que se acabó el tiempo, Shirou se tiró al suelo, jadeando pesadamente por el esfuerzo. Saber se sentó a su lado mientras se recuperaba. ¿Saber? Preguntó Shirou. ¿Te estabas conteniendo hoy? No, respondió ella. No parecía que fueras tan duro conmigo como lo eras cuando perdonamos ayer. Eso es porque tus habilidades están mejorando rápidamente, respondió Saber mientras Shirou se sentaba derecho. ¿Son ellos? Preguntó sorprendido. Para ser más específico, intervino Link. Tu postura es mucho más eficiente. Caíste en un mejor espacio en lo que casi parecía un reflejo. No sé por qué, dijo Shirou. Examinó una de sus manos y agregó. Solo estaba recordando algunos movimientos. Oh, eso es todo, dijo Saber, su tono adquiriendo una calidad extraña. Estabas usando la técnica de Archer como base para el estudio, no la mía. ¿Eh? Preguntó Shirou, volviéndose hacia Saber. Sus ojos se habían cerrado y su expresión era una máscara. ¿Quieres decir que puedes contar cosas así? Por supuesto que puedo, espetó. Quiero decir, si recuerdas, no tenías una postura fundamental para empezar. Ella giró la cabeza cuando Shirou se movió a sus manos y rodillas en súplica. Lo siento. No quise decirlo como una especie de desaire contra ti. Él apartó la mirada de ella, sintiéndose culpable. Supongo que realmente se me metió en la cabeza. Es porque estuve con él toda la noche, anoche. No hay necesidad de disculparse, dijo Saber, su tono elevado, su mirada todavía desviada. Si su estilo de lucha es mejor para ti que el mío, no me corresponde a mí juzgar. Se puso de pie y se dirigió a la salida del dojo. ¿Saber? Preguntó Shirou mientras el sirviente pasaba junto a él. Ella solo asintió con la cabeza a modo de despedida y cerró la puerta. Shirou se volvió hacia Link, quien negó con la cabeza decepcionado. Lo que la mayoría de la gente en este mundo moderno no se da cuenta es cuán importante es el legado, dijo. En tiempos en los que la lucha con espada era la norma, y solo unos pocos podían aprender de un verdadero maestro, ese estudiante se convirtió en su legado. Ese estudiante llevaría las técnicas de espada y el conocimiento del maestro a la siguiente generación. Shirou comenzó a entender. Entonces, usando la técnica de Archer en lugar de la de ella, dijo. Dijiste efectivamente que pensabas que su técnica era mejor que la de ella, finalizó Link.
Ciertamente no lo habrías querido decir de esa manera, y ella lo sabe. Pero su primer impulso será de decepción, de que su legado no sea transmitido. Link también se puso de pie. Bueno, ya que parece que ahora estás aprendiendo a usar la espada a través de la osmosis, tal vez puedas tener una pelea o dos conmigo. El kendo y la doble empuñadura están muy bien, pero todavía hay ventajas considerables en llevar un escudo. Tener un conocimiento básico de cómo se emplea un escudo de cualquier forma. Bien, dijo Shirou, escuchando solo a medias. Se sentía aún peor ahora que Link le había explicado la situación. Link se fue y Shirou miró las dos espadas de madera que quedaban en el suelo cerca de él. Los recogió y los sostuvo en sus manos. Su postura cambió a la posición familiar y sostuvo las dos espadas ante él. Si se sentía tan natural para él. Blandió ambas espadas en algunas formas que parecieron simplemente aparecer en su mente. Luego suspiró y guardó las armas. Se dirigió al baño, reflexionando sobre su nueva habilidad repentina en la técnica de espada de Archer. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había alguien en el baño cuando abrió la puerta. El calor y el vapor lo inundaron y salió de sus pensamientos para ver a Saber, completamente desnuda de pie, dándole la espalda, mirando por encima del hombro con curiosidad por la puerta que se abría. Shirou dejó escapar un graznido y rápidamente salió de la habitación y cerró la puerta antes de apoyarse contra la pared y casi hiperventilar. Entonces la puerta se abrió y Shirou giró la cabeza, sus mejillas de un rojo brillante, cuando Saber salió, todavía completamente desnudo. Lo siento, dijo, sin una pizca de vergüenza o timidez en su voz. Debería haberte preguntado si querías usar la ducha antes de que decidiera hacerme cargo de ella. Pero, dicho eso, creo que sería ineficiente para mí no usarla ahora que me he quitado la ropa. Entonces, si no le importa, le agradecería que pudiera esperar hasta que termine. Sí, por supuesto, dijo Shirou rápidamente, todavía negándose a mirar a Saber. Su cabeza entera se sentía demasiado caliente y su cuerpo sufría un espasmo con la voluntad necesaria para no mirar la forma desnuda de Saber. Tus orejas están extremadamente rojas, señaló Saber. Si se está sobrecalentando, tal vez debería salir a tomar aire. Lo que Shirou realmente necesitaba era morir en el acto o darse una ducha de nitrógeno líquido. Como ninguno de los dos parecía probable, decidió que la simple distancia tendría que ser suficiente. Yo haré eso, tartamudeó Shirou mientras se alejaba lentamente. Fue un accidente, ya sabes. Realmente no estaba intentando ver que no había nada. Su voz pasó de tartamudear a hablar rápido y la pequeña parte de su mente que todavía era racional se dio cuenta de que podrían no tener ningún sentido. Mírame, por favor, dijo Saber. Las palabras congelaron a Shirou en seco e hicieron que su espalda se tensara. Lentamente volvió la cabeza, esperando por Dios que ella se hubiera envuelto en una toalla mientras él tartamudeaba. Su mirada cayó sobre un campo de carne pálida y desnuda y dejó escapar un sonido de alarma antes de girar la cabeza tan rápido que casi se da un latigazo. Me gustaría decirlo muy claramente, dijo Saber. Que verme sin ropa no es un problema. Quiero que me vean ante todo como una sirvienta, no como una mujer. Esta preocupación que tienes por el decoro adecuado es innecesaria. ¿De qué estás hablando?, preguntó Shirou. ¿Estás tratando de decirme que estar parado desnudo en medio del pasillo no es algo que encuentres en lo más mínimo vergonzoso? ¿Por qué me avergonzaría de eso?, preguntó Saber, sin una pizca de alegría en su tono. Como si fuera una señal, Link dio la vuelta al pasillo y dijo, «Oye, Shirou, necesito», vio a Saber y sus ojos se abrieron como platos y se dio la vuelta y rápidamente fue en la otra dirección. «No importa. No es importante. Claramente estás en medio de algo». El cerebro de Shirou usó el momento de distracción que Link creó para darle un puñetazo a su vergüenza y tomar el control de sus músculos, lo que lo obligó a correr tras Link. «Lo siento», llamó a Saber y dobló la esquina. Se dirigió a la cocina, buscando algo con lo que estuviera familiarizado para quitarse de la cabeza la imagen de la muy hermosa, muy desnuda, Saber. Abrió la nevera, buscando lo que estaba disponible para ayudar a preparar el almuerzo. Tenía hambre después de la extensa sesión de práctica, y Saber ciertamente tenía que estarlo también. Encontró una ordenada pila de pizzas congeladas en uno de los estantes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Las cosas se habían vuelto demasiado raras oficialmente y Shirou decidió que necesitaba un descanso.
Se escabulló hasta la puerta principal, se puso los zapatos y salió de la casa que se autolimpiaba, el serván desnudo y la comida que aparecía misteriosamente en la distancia detrás de él. Interludio, la primera pregunta personal que hizo su maestro fue cómo se llamaba. El segundo fue cómo era su hogar. El tercero fue cómo era estar enamorado. A pesar de que estaba en su forma astralizada, Pirra sintió que se sonrojaba. Dijo ella. Bueno, es difícil de describir. Eso se sintió como una respuesta barata, y su maestro no parecía muy feliz con la respuesta. Su diálogo se había quedado en silencio después de eso y Pirra luchó por encontrar las palabras adecuadas. Podrías ser cualquier cosa que quisieras ser, dijo de repente Pirra. Podrías tener cualquier cosa que quisieras en todo el mundo. Pero a menos que estuvieras con esa persona, entonces todo se siente falso. Las posibilidades, las recompensas potenciales, los triunfos se sienten menos de lo que podrían ser. El amor es lo que sientes cuando siempre estás dispuesto a perdonar y soportar lo que suceda, siempre y cuando tengas a esa persona a tu lado. Es como tener una familia que te apoye, pero la única persona con la que puedes hablar más cerró partes de su corazón y mente. Estaba orgullosa de su respuesta, incluso si le había tomado algún tiempo descubrir cómo expresarla. Su maestro también estaba complacido con la respuesta. Pirra se aferró a esa respuesta, a la inocencia de las preguntas, mientras se veía obligada a observar el daño que se estaba haciendo. Se aferró a su ira y la mantuvo alejada para usarla más tarde, cuando llegara el momento adecuado. Ella susurró aliento e hizo todas las muestras de apoyo que pudo. Ella dudaba en actuar directamente, como había dudado con tantas otras cosas en su vida anterior. Duda sobre el amor, el sacrificio y sobre tomar las decisiones correctas. Si actuaba con rapidez, entonces tal vez podría evitar la muerte de su amo, especialmente teniendo en cuenta la extraña inclinación que habían recibido sus poderes cuando la convocaron aquí. Pero todavía no tuvo la oportunidad de probar realmente lo que su aura podía hacer ahora. Y si ella entendió mal cómo funcionaban sus habilidades ahora, Pirra salió de sus reflexiones para ver a Shiroro y saber practicar su juego de espada. Link, el otro sable, observaba desde el margen y lanzaba consejos y comentarios mientras el maestro y el sirviente peleaban. Pirra tenía que decir que estaba bastante impresionada con la técnica de Shirou. Él tenía una afinidad con la lucha con espadas con la que ella podía identificarse y admirar. Anhelaba materializarse y unirse a la práctica, recordando las horas que había pasado con Jaune en el techo de la Academia Beacon. El tiempo que había pasado enseñándole, guiándolo y enamorándose de él. Los recuerdos provocaron un destello de dolor recordado en su pecho, donde la flecha la había golpeado. La propia Saber estaba en una liga por su cuenta. Ella era rápida, elegante y poderosa en sus ataques. El sirviente tenía una confianza en la lucha que venía con una larga experiencia y un talento natural. Eso era algo con lo que Pirra definitivamente podía identificarse. Finalmente, la sesión de práctica se detuvo y hubo una pequeña disputa sobre la técnica de la espada entre Shiroro y Saber, antes de que el sirviente se fuera. Pirra se abrió paso a través de la pared, no limitada por las barreras físicas del dojo debido a su estado astralizado. El campo delimitado alrededor de la casa tampoco la había obstruido, lo cual era sorprendente considerando que un caster se había instalado en una de las casas de huéspedes con Rin Tosaka. Ari Dresden era conocido, incluso entre los espíritus heroicos, por ser un luchador mágico y había destruido edificios antes. Hoy le habían dado un trabajo, en lugar del deber habitual de proteger a su maestro y mantenerse alejada de las peleas. Debía observar a Saber y dejar que su amo mirara a través de sus ojos. La solicitud había sido inusual, ya que su amo no tenía interés en pelear en la guerra. Saber había parecido bastante amable cuando se conocieron y no estaba del todo segura de por qué su amo estaba interesado en observarla. Bueno, eso no era exactamente cierto. Podía pensar en algunas razones, pero no estaba segura de si eran sentimientos naturales o impulsos de otras fuentes. No estaba segura de qué opción era más aterradora. No sucedió nada de gran importancia una vez finalizado el entrenamiento. Saber finalmente se dirigió al baño para limpiarse de la sesión de entrenamiento. Pirra la siguió, compartiendo sus sentidos, pero esperando cortésmente afuera hasta que Saber terminó. Pirra volvió a la introspección una vez más, y estaba tan distraída con sus pensamientos que no se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder hasta que fue demasiado tarde para irse o interferir de alguna manera. Así que su amo tuvo una mirada muy clara cuando Shiroro abrió la puerta del baño y vio a Saber parado allí, completamente desnudo.
A pesar de que estaba extraviada y completamente imperceptible para el mundo físico, Pirra imitó a Shirou y se escondió alrededor de la puerta, con la cara ardiendo de vergüenza. No era que no hubiera visto chicas desnudas, era virtualmente inevitable cuando uno se cambiaba en un vestuario del uniforme escolar a equipo de combate. Fue más el principio lo que la llevó a la vergüenza. La puerta del baño se abrió y Saber, todavía completamente desnudo, salió y comenzó a hablar con Shirou. ¿Es esto realmente necesario?, pensó Pirra en su maestro, apartando la mirada de la escena. Sí, fue la respuesta inesperadamente vehemente. Pirra suspiró mentalmente y volvió su atención hacia Shirou y Saber. Ahora que la conmoción inicial había pasado, Pirra miró la figura de Saber y admiró el tono muscular que la sirviente había ganado con su vida. Saber era claramente atlética y los músculos le contaron a Pirra una historia propia, revelando a sus ojos el tipo de ejercicio y experiencias físicas que Saber experimentó en su vida. La mirada de Pirra tomó solo un segundo y volvió su atención hacia Shirou, respetando la privacidad del sirviente incluso si no parecía tener vergüenza de estar de pie en el pasillo completamente desnuda. Me gustaría decirlo muy claramente, estaba diciendo Saber. Que verme sin ropa no es un problema. Quiero que me vean ante todo como una sirvienta, no como una mujer. Esta preocupación que tienes por el decoro adecuado es innecesaria. Eso molestó a Pirra. Esa mentalidad era incómodamente cercana a lo que había sido toda su vida. Situada en un pedestal, definida por lo que había hecho y podía hacer, en lugar de por quién era o qué quería. Pirra apretó su puño insustancial. Vacilación. Eso es lo que era su vida. Esperando hasta que fuera demasiado tarde para cambiar algo. Esperó y miró, como le habían dicho que hiciera. Como siempre había